Hola, muy buenas tardes. Es un placer darles la más cordial bienvenida a la charla titulada Auditoría Continua, Enfoque en Inteligencia Artificial. Esta presentación estará a cargo de Paula Andrea González, quien nos guiará a través de este fascinante y crucial tema. Esperamos que esta sesión sea de gran provecho y les brinde herramientas valiosas para enfrentar los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial que trae al mundo de la auditoría. Gracias por acompañarnos y Paola, un gusto tenerte por acá. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Qué bueno ver esta sala tan llena de gente. Mucho gusto. Yo creo que me he visto con varios en Costa Rica. Bueno, mi nombre es Paula Andrea González. Ya me presentaron, ingeniera de sistemas, actual presidente del capítulo de ISACA Medellín en Colombia. Em, Y bueno, agradecerle a Isaca Costa Rica, por supuesto, por la invitación, porque este es un tema que me parece súper importante, del que hemos venido hablando hace un tiempito con, digamos, la democratización de la inteligencia artificial desde el 2022. Y ahora un poco lo que buscamos es ver cómo utilizamos lo que ya hay, en lo que vamos, para apoyar nuestro proceso de auditoría, ¿cierto? Recordando que todos, aunque haya muchos aquí auditores más que todos relacionados con tecnología, pues al final somos auditores internos, ¿bien? Entonces, la auditoría continua es clave, digamos, es una migración en el paradigma de la auditoría que normalmente hacemos y no tiene que ver solamente con tecnología, ¿bien? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Voy a proyectar acá. Ah, muy bien. Bien, entonces hemos llamado a esta charla que vamos a tener, hemos dejado como la opción de hacer preguntas al final para que alcancemos a recorrer todo el tema. Yo a veces tengo que correr un poquito porque como que quisiera decirles tantas cosas, pero guarden o vayan dejando las preguntas para que no se les olviden y al final las revisamos juntos, ¿vale? Como les decía, vamos a hablar de auditoría continua, empezando por definirla y luego cómo podemos hacer uso de lo que vamos hasta ahora con respecto a inteligencia artificial para potencializar esta visión de auditoría continua. Me gusta arrancar con el por qué, ¿cierto? ¿Para qué hacemos o por qué es necesario que empecemos a trabajar en este tipo de cosas si ya como estábamos bien, digamos, ¿cierto? Veníamos haciendo las cosas de una manera. Yo soy auditora hace 17 años y creo que pues uno se acostumbra a hacer las cosas de una cierta manera. El asunto es que ahora, con los cambios tecnológicos, con la capacidad de cómputo, con el volumen de datos, pues seguir haciendo las cosas de la misma manera no es realmente una opción. Esta es un pedazo, una parte del proyecto, de la publicación que se llama Visión 2035. Es del IA, del Instituto de Auditores Internos. Es una publicación pública, o sea, no tiene costo. Está en internet, ese es el enlace, que de hecho está doble para que no se les olvide. La pueden consultar, descargar y este proyecto, esta publicación se hace uniendo varias personas de diferentes profesiones dentro de auditoría y también empresas y ofrecen esa visión de cómo la empresa ve también al auditor. Bien, aquí nosotros les prestamos servicios. Entonces, allí saqué solo algunos asuntos que quiero que nos sirvan de base para esta presentación. Y es que en un futuro que está moldeado por la innovación tecnológica, pues es necesario que los auditores internos evolucionemos hacia ese término de asesores estratégicos. De hecho, ustedes saben que las normas de auditoría cambiaron, empiezan a regir desde el comienzo del 2025 y en ese cambio, nuestra definición decía que estamos o que ejercemos una función independiente de aseguramiento y consultoría. Ahora es aseguramiento y asesoría, precisamente por esta visión. Eh, es el asesor estratégico, el auditor que es considerado así, está operando dentro de un ecosistema de plataformas digitales interconectadas y cada vez hay más de eso, ¿cierto? Nuestro enfoque holístico debe combinar tecnología con nuestro profundo conocimiento de experiencia en riesgos y en auditoría. Vamos a tener que hacer un merge de las dos cosas. ¿Qué tan diferente? Esta era una de las preguntas que estaban en este consolidado y es qué tan diferente será el rol del auditor interno. En el futuro, fíjense que el 56% contestan que entre sustancialmente diferente y muy diferente. Moderado un 33%. Entonces, fíjense que sí se espera que nuestro rol tenga unos cambios y por eso estamos aquí. ¿Bien?
Dentro de ese tanto por ciento que veíamos allá, el 67% son de Latinoamérica que contestaron que entre sustancialmente diferente y muy diferente, ya que estamos hablando aquí de nuestra tierrita, de nuestros alrededores. No es que se espera que el auditor norteamericano ni el europeo, sí también, pero nosotros también. Miren esto. Dice, la nueva tecnología permitirá a los auditores gestionar volúmenes de datos en aumento y más complejos. Totalmente de acuerdo y de acuerdo. Los auditores internos experimentados, los que llevamos unos añitos, necesitarán aumentar sus habilidades tecnológicas para seguir siendo relevantes. Sí. Si no, vamos a dejar de ser relevantes. Y el uso de la nueva tecnología proporcionará a los auditores internos mejores perspectivas para sus recomendaciones. Sí. La nueva tecnología es clave para ayudar a la auditoría interna a agregar más valor. Sí, y ya no va a leer más para abajo. Pero fíjense que es un porcentaje alto los que están totalmente de acuerdo y de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente tecnológico de lo que estamos viendo ahora de inteligencia artificial para todos los auditores internos, no solamente los de tecnología, va a ser absolutamente necesario. Recuerden que este es un documento del IA, del Instituto de Auditores Internos, que agrupa los auditores internos de diferentes profesiones, no solamente los de TI. Los de TI podemos tener menos reto o estar menos lejos de alcanzar lo que otras disciplinas, pero al final esto es una respuesta estadística de todos los auditores internos. Bien, entonces esto era como para decirles que no es como un invento del que yo quiero hablarles el día de hoy, que recién se me ocurrió, sino que hay, digamos, documentos, estudios, estadísticas, todo lo que se espera ver. Si ustedes buscan también Risk in Focus, que es una publicación también que hace el instituto, ahí hablan cuáles son los riesgos que enfrentan hoy las organizaciones y los que esperan enfrentar dentro de 3 años y van a encontrar disrupción digital en una posición que pasa como del puesto 5 al puesto 2, justo debajo de ciberseguridad. Entonces, esto nos da información de que los cambios abruptos, que es disrupción, son un riesgo que hoy estamos administrando, pero que con mayor razón con el paso del tiempo vamos a seguir administrando. Bien, yo relaciono muchos documentos que pueden ser del instituto y demás y se los recomiendo porque recuerden que aunque nosotros dentro de ISACA estamos como en este subconjunto de tecnología, somos los que somos auditores, porque hay personas que también son, que son de áreas de riesgo o de propiamente de primera línea en TI. Los que somos auditores de TI somos auditores internos. Las normas, las publicaciones, todo tiene que ver con nosotros también, bien, como para que no las dejemos de ladito. Esta definición sí es mía, no es del IA, y es la definición de auditoría continua. En estos años, pocos últimos años que hemos venido trabajando más en estos temas, yo, digamos, a través de algunas empresas, viendo cómo se está haciendo este proceso de transformar las áreas de auditoría para que sean cada vez más basadas en tecnología que usando tecnología. Decidí como que arrancar con esta frase para que en el transcurso de la exposición veamos por qué, ¿cierto? Porque tiene sentido, porque es la base. La auditoría continua es el desarrollo de una capacidad, o sea, es el desarrollo de una capacidad. Desarrollar la capacidad de hacer algo incluye muchas aristas, las vamos a ver, que implica un cambio de paradigma, vamos a ver qué es paradigma, pero tiene que ver con la forma en la que pensamos y hemos decidido, estamos acostumbrados a hacer las cosas, para aportar más valor en el actual ambiente tecnológico. No es, acá arranco con el no, lo que no es un conjunto de analíticas o el desarrollo de algunos indicadores o la automatización de algunas pruebas de auditoría. Quienes me vieron en Costa Rica, justamente en Latinoamericana el año pasado, vieron este slide y sigue muy vigente porque sigo viendo que hay áreas de auditoría que consideran que porque han hecho algunas automatizaciones de algunas pruebas, tienen una auditoría continua. Es un buen paso, es un inicio, pero digamos que dentro de la definición, que sí está en un GTAC del instituto, en una guía de implementación de la auditoría continua con todo lo que tiene que ver, hay camino. Y la inteligencia artificial, que vamos a hablar de ella, pues es uno de los componentes, porque es el componente de tecnología, que es importante, ¿cierto? Si no está ese componente, tampoco se hace auditoría continua. Pero vamos a arrancar por el cambio de paradigma. Luego vamos a mirar lo de la tecnología. El cambio de paradigma tiene todo que ver
con la forma en la que nosotros hacemos las cosas, porque es un conjunto de teorías que ya tenemos, que son nuestra base y que los utilizamos siempre para resolver problemas, para avanzar cosas. Y el paradigma es la forma en que nosotros vemos las cosas y las hacemos. Es aceptado, es difícil cuestionarlo muchas veces, no se nos ocurren otras. Entonces, los que llevamos un tiempo haciendo unas auditorías, tenemos una manera, unas formas que ya para nosotros son ciertas de hacer auditoría, de hacer pruebas, de preguntar cosas, de cruzar cosas, que cuando nos cambian el proceso, vamos a ver un ejemplo del PCP, algunos que me hayan visto la han visto, pero yo la dejo porque hay muchos que no. Pero cuando nos cambian el proceso, se vuelve totalmente digital o disruptivo en su forma, decimos, ¿y ahora? Y eso es lo que nos está pasando mucho. Como auditores llegamos a puntos donde un bot hace la aprobación en una cadena de compras, de aprobaciones, y decimos, ¿y ahora? O sea, antes íbamos y buscamos el usuario, comparamos contra la política y ahora. Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos, pues ahora nos toca auditar tecnología con tecnología. Y de ahí la base y la necesidad que dice atrás de que los auditores nos basemos en tecnología para hacerlo. ¿Qué detalle tiene el cambio el paradigma, cierto? Porque nosotros decimos a veces como, bueno, vamos a hacer un cambio de paradigma, pero ¿qué tengo que cambiar? ¿De dónde para dónde? Mire que la flecha amarillita va para el otro lado. Bien, la invitación es que seamos esas flechas amarillas que van para el otro lado y no sigamos en la misma lógica en la que venimos para que podamos entregar mayor valor. Miren, el cambio de paradigma tiene que ver con pasar de una auditoría reactiva a una proactiva. Es decir, que no estemos mirando hacia atrás lo que pasó y reaccionemos, sino que podamos anticipar eventos de riesgo de manera proactiva. Para eso funciona muy bien análisis estadísticos, tendencias, proyecciones, uso de KRIs, los indicadores claves de riesgo. Quienes han estado conmigo en clase saben que yo los promuevo mucho. En esta presentación no están porque el tiempo no nos da, pero investiguen mucho sobre el uso de los KRIs. Si pueden automatizar indicadores claves de riesgo, es una muy buena forma de poder hacer anticipación de materialización del riesgo de manera proactiva. Bien, porque el KRI monitorea la causa del riesgo. Buscar no hacer una auditoría que sea retrospectiva, sino proyectiva, o sea, que no mire hacia atrás. Normalmente auditamos un evento, un periodo que ya pasó, decimos, se presentaron tantas transacciones inválidas el mes pasado, el año pasado. Lo que queremos hacer es generar alertas a tiempo para que se corrijan cosas de manera proyectiva, o sea, antes de que pasen. El concepto de periódica continua es súper importante y de muestreo a totalidad, y es que tenemos hoy en día una cantidad increíble de datos almacenados en la organización y seguimos haciendo muestreo. Y seguimos haciendo muestreo porque no cogemos las herramientas que tenemos, accedemos a los datos y los utilizamos todos para hacer los análisis que necesitamos, pero ya la tecnología existe, los datos los tenemos, ¿por qué no lo hacemos? No lo sé. No quiero decir que el muestreo se desecha totalmente, para algunas cosas serán necesarias, pero después de tener ya un pool de transacciones, ¿qué necesidad es simplemente ir a seleccionar 25, pudiéndolas analizar todas? Y les decía que el concepto de periódico continuo es de los mayores cambios, porque estamos acostumbrados a hacer algo, y yo lo veo cuando hacemos los talleres en clase como, sí, cada cuánto correríamos esta analítica, una vez al día, una vez a la semana, una vez cada hora. ¿Por qué? No siempre. ¿Por qué no la corremos cada vez que se guarda una factura, cada vez que se ejecuta un pago, cada vez que entra una transacción? Eso sería de manera continua, ¿cierto? La definición de continua en este tema es que se pueda auditar todas las veces que ocurre la transacción o el evento que puede generar la materialización del riesgo. Si no se está haciendo todas las veces la auditoría cuando se genera el evento, la transacción que puede generar el riesgo, no se está haciendo de manera continua, se está haciendo de manera periódica, ¿cierto? Con unos ciertos cortes. Y lo que vamos a necesitar ver ahí es si esos cortes, esos distanciamientos están dentro de nuestro apetito de riesgo. Es decir, que si pasa algo hoy y yo lo anuncio dentro de una semana, todavía es relevante. Bien. Dejar de usar tecnología, basarnos en tecnología, dejar de ver solo riesgos actuales y poder ver riesgos emergentes. Les dejo ideas de cómo pueden empezar a hacer cambios en el paradigma y es dejando entrar nueva información a su cabeza. Ya vamos a hablar de tecnología. Les prometo que hay tecnología en esta presentación, pero hay que comenzar por esto. Yo he visto
muchas empresas donde hay tecnología, hay datos, hay licencias y no hay gente que lo use. Y si no hay auditores que lo usan es porque no ven cómo hacerlo o porque no sienten la necesidad de hacerlo o porque le tienen miedo a la tecnología o al volumen de datos o no sé por qué razón. Los invito a que busquen los videos, aquí están las referencias, pero lo pueden buscar en YouTube. Los videos de las finales de la Hackathon, que son tres, y los de la Hackaudit, que es justo la de este año. Son proyectos de innovación que se han hecho en áreas de auditoría, Hackathon para bancos y Hackaudit en general. En el Congreso Latinoamericano hace 2 semanas de auditores internos se premió al ganador. Ahí van a ver en la escala final 6 proyectos de innovación en auditoría, cosas que se están haciendo en las áreas con uso de inteligencia artificial, de análisis de datos, con un montón de cosas. ¿Por qué es bueno? Porque son ideas que si ustedes dejan entrar a sus cabezas, pueden decir, ah, yo tengo ese mismo proceso, ah, esto me serviría a mí, ah, yo también podría hacer eso. Bien, y realmente es la única forma en la que nosotros producimos nuevas ideas, cuando dejamos entrar nuevas ideas. Si seguimos en lo mismo, solo vamos a producir lo mismo. Creo que es obvio. ¿Una frase de quién es? ¿No es de Einstein? Bueno, algo relacionado con eso, pero esta es mía. O sea, necesitamos dejar entrar nueva información a nuestra cabeza para que podamos producir nueva. Bien, libros, pues porque a mí me gusta leer, pero es importante que si les interesa los lean. Artificial habla sobre inteligencia artificial puntualmente, sálvese quien puede crear o morir, habla puntualmente de la automatización de muchas funciones y empleos y formas. Y piense otra vez, no es solamente de tecnología, sino de repensar todo lo que pensamos porque es la forma de encontrarle otro lado al asunto. Bien, formas de cambiar el paradigma, aquí se las debo. Ahora yendo un poquito al qué hacer, ¿cierto? Porque ese estábamos muy holísticos, pero ahora yendo al hacer. Hay una ruta, esta ruta la creé yo, poco a poco la voy actualizando, creo que es hora de actualizarle algunos temas, pero esta ruta de implementación es la que yo les sugiero cuando ustedes vayan a hacer, eh, a tomarse en serio esto de cambiar, digamos, de una auditoría tradicional a una auditoría, lo llamamos auditoría digital, auditoría continua, y es que definan en primer paso una brecha, o sea, sepan exactamente dónde están de las diferentes aristas que vamos a ver en esta presentación, dónde están con respecto a tecnología, gente, skills, metodología, varias cosas, a dónde quieren llegar y establezcan una brecha. Dicen, no, a final de este año yo quisiera lograr esto y hacen una brecha, ¿cierto? Para que esa brecha sea un plan de trabajo real el transcurso durante. Aseguren los skills, solo la gente hace posible que se haga esta migración a una auditoría continua con el uso de tecnología. La gente y las habilidades de la gente, ¿ok? O sea, el tener el conocimiento que necesitamos. Las que necesitamos a alguien que sepa Python, las que necesitamos a un muchacho bien bueno, desarrollador que monte estas cosas. Porque lo que seguramente sí tenemos en nuestra organización son auditores con experiencia en riesgos y en proceso de negocio. Y lo que nos está faltando es gente de tecnología o gente desarrolladora o gente con un paradigma también diferente, ¿bien? Que sume al equipo. Definir indicadores o analíticas o lo que sea que queremos medir, ahí pueden servirles los KRIs. Luego, tener herramientas y acceso a los datos, se necesita tener tecnología, probar tecnología, ahora les hablo de eso, y poder acceder a los datos en la organización. Si ustedes no logran tener un acceso a los datos productivos de su organización, efectivamente van a hacer análisis con datos que son de prueba, digamos, o yo me he encontrado eso, ¿no? Datos de prueba, pero la pregunta es, ¿ustedes como auditores concluirían con datos de prueba? No, entonces para esto tampoco nos sirven los datos de prueba. O con copias, entonces nos dan acceso a los auditores a una copia, un servidor de una base de datos y la copia se hace una vez al día. Si yo me pego a esa copia, lo que va a pasar es que yo no tengo resultados y alertas en tiempo real. ¿Estamos de acuerdo? Tengo alertas un día después. Entonces, parte importante va a poder resolver el tema de acceso a los datos, ¿cierto? Y ojalá haya un gobierno de datos en su organización donde ya se haya hecho un trabajo de afinamiento y de depuración y temas de datos. Si no, pues nos toca hacerlo nosotros en auditoría. Pero ahí es herramienta y datos. Luego, elaborar las analíticas, hacer los desarrollos, que al final es un desarrollo de software, como cualquier metodología, levantamiento de requerimientos, diseño, ejecución, pruebas, puesta en producción.
comunicar los resultados en informes, definir si estos incluyen la metodología de auditoría o no, y luego revisar y mejorar. Esto pues así como muy rápido, muy general, pero se las dejo, esta presentación se las van a compartir entre ustedes. En realidad es como establezcan un paso a paso para hacerlo. Las áreas que se han quedado como no, por los laditos vamos viendo qué se hace, pues por los laditos no terminan haciendo nada, porque todos tenemos un plan de auditoría que ejecutar durante todo el año y estamos ocupados. Bien, entonces establezcan una ruta para que lo puedan hacer. Bien, skills y cultura, el centro en la gente nuevamente. Necesitamos que hayan skills de análisis de datos, habilidades blandas, habilidades de tecnología, sí o sí, y habilidades de auditoría, todo como equipo. Se espera, lo veíamos en la visión 2035, que todos los auditores tengan un componente base de tecnología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los procesos están soportados en tecnología. No se espera que todos sean expertos. Por ejemplo, yo soy auditora de tecnología, pero si yo quisiera hacer algo muy elaborado, no sé, en Python, yo tengo que contratar a un desarrollador muy teso en Python, porque mi curva de aprendizaje de eso va a ser más demorada que si traigo a alguien que ya lo tiene. Pero eso es una definición de empresa, ¿cierto? Pero yo lo haría así, pero también puede ser que a mí no me interese ser desarrolladora en Python, pero la necesito en el equipo. Entonces esas son las cosas que debemos empezar a revisar, si están o no. La auditoría interna está obligada a transformarse para dar respuesta a las nuevas necesidades en ese contexto de evolución de los modelos de negocio, entornos cada vez más tecnológicos, con gran volumen de transacciones y datos generados. Yo creo que esto es claro, ¿cierto que sí? Bien, entremos un poquito en inteligencia artificial, un poquito mucho. ¿Qué quería dejarles hasta allí? ¿Qué es el concepto de auditoría continua? ¿Cómo pueden ustedes de alguna manera estratégica decir, hay que implementar esto? Si ustedes los que están aquí, muchos son de TI, son los llamados, los abanderados, los evangelizadores en sus áreas de ir a decirle al DEA, esto es importante, ¿sí? Planteémoslo, liderémoslo. Si hay ideas aquí, ustedes son los llamados a hacer esta transformación de las áreas de auditoría. ¿Qué es inteligencia artificial? Es un término acuñado hace muchos años, desde 1956. Es la ciencia que busca hacer inteligente a las máquinas o simplemente hacer que las máquinas tomen decisiones humanas para resolver problemas. Miren que esto no es nuevo, no surge en el 2022 con ChatGPT. Es un término, por supuesto, como muchos desarrollos tecnológicos, que se acuñó porque se desarrolló en 1956 para la guerra, para descifrar algo que se llamó el código Enigma en la guerra. Esto lo hizo Turing, y que es el papá de la computación, y bueno, pueden leer historia al respecto. Pero lo que voy con esto es que es un término que ahora, ¿por qué está al alcance de todos y se democratizó? Pues porque hay más capacidad de cómputo, porque hay más datos y porque alguien lo puso en una nube pública y de ahí se generaron todas las IAs en nube pública que conocemos, que son un montón. Bien, hay una, sin mucho detalle, inteligencia artificial es una disciplina amplia que tiene o que utiliza o que tiene subdisciplinas como aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo, una parte de la robótica, porque robótica tiene que ver mucho con hardware y hay parte del hardware que no es inteligente, otro que sí, con análisis de datos, por ejemplo, para hacer proyecciones de futuro, con el modelado de grandes volúmenes de datos, sobre todo datos que puedan ser no estructurados, porque ya quisiéramos nosotros que todos los datos se vieran como en una tabla de Excel, ¿cierto? O en un archivo de texto, y no es así. Los datos están en videos, están en notas de voz, están en documentos, están en información que no necesariamente es estructurada. ¿En qué estamos en esto? El estado del arte. Estamos en un estadio del desarrollo de inteligencia artificial generativa inicial, que se conoce como ANI o inteligencia artificial estrecha o débil, eh, porque hace tareas puntuales, ¿cierto? Aquí aparece Siri, Alexa, todos los que conocemos. ¿Qué quiere decir? Que hace una tarea puntual. Pueden ser generadores de texto o de imágenes o de videos o de logos o de muchas cosas, pero están creados, digamos, para eso. No llegan a compararse a lo que hacemos los humanos porque nosotros tomamos decisiones diarias de muchísimas cosas y somos inteligentes para muchas cosas, ¿cierto? Nosotros no solamente generamos lenguaje o procesamos ideas o hacemos cálculos matemáticos, sino que también hay unos que son muy buenos para el arte, hay otros que no soy yo, que son muy buenos para cocinar, hay otros que son buenos para
para muchas cosas, ¿cierto? Para arreglar carros, para hacer infinidad de cosas en un solo ser. Hay muchas inteligencias y tomamos muchas decisiones. A hoy, que eso sería como una inteligencia artificial general, la que aparece en el segundo estadio, pues no estamos ahí, pero podemos hacer uso de esta que tenemos. Host, ¿por qué me muteaste? Perdón, fue sin querer. Pero no se me ha acabado el tiempo, ojo con No, eso. estaba admitiendo a una persona y se me adelantó mi compañera. Está bien. Y bueno, la superinteligencia artificial, que ya estaríamos hablando de un nivel hipotético que hasta hoy solamente vemos en Hollywood, ¿ok? Y en las series y todo esto, pues que está divertido, pero todavía no vamos hasta allá. Bien, menos mal esto me avisa y si no me había quedado hablando aquí sola. Miren, IAs de uso común, estos son solo pues como una minúscula parte, simplemente por dar ejemplos, pero a lo que voy es que resuelven cosas, escriben copyright o contenido, o nombre, o logos, o páginas, o newsletter, ¿bien? Tienen un propósito específico cada una de las generativas. Riesgos relacionados, rápidamente voy a mencionar como algunos puntuales. El desafío ético es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes vean por ahí charlas sobre inteligencia artificial y ética, métanse porque es muy interesante y creo que toda la tecnología emergente tiene el resto de los riesgos, ¿cierto? Que pueden revelar la privacidad, que necesitan grandes volúmenes de datos, que se pierde la posibilidad como del ser humano de tener control sobre sus datos, porque nosotros entregamos datos y la IA lo utiliza. Pero los desafíos éticos son muy puntuales de la IA y es que como pueden ser entrenados deben ser entrenados eh, para tomar decisiones, pueden tomar decisiones no éticos dependiendo del contexto donde se pongan. Todos los humanos, cada uno de nosotros tiene unas respuestas éticas a las cosas de acuerdo a su formación, sus principios, tal. Necesitamos que una IA esté entrenado y que tome unas decisiones éticas dentro de un cierto contexto y con un entrenamiento. Bien, son vulnerables a sesgo, como hay personas detrás que son quienes hacen los entrenamientos, como son entrenados con grandes volúmenes de datos y nuestros datos traen históricamente unos sesgos. Entonces, esos datos están ahí, los sesgos son trasladados a la IA. Entonces, parte, digamos, de los riesgos que están con esto tienen que ver con eso. ¿Listo? El dilema del tranvía es un dilema que se ha trasladado a los carros autónomos en este momento. Uno empieza a ver ya videos, ¿no? Por ahí de los Tesla, que pasó esto, que tomó esta decisión, que hay uno que vi hace poco alguien que cae como del andén y él le esquiva a la persona, pero entonces choca con otra persona, con el carro que venía porque invade el carril. Los coches autónomos, así como los seres humanos tomamos decisiones, pues ellos tienen que estar entrenados también y deben tomar decisiones. Entonces, el dilema del tranvía, que es que va un tranvía derecho y alguien amarró 5 personas, y acá hay una sola persona, si yo soy el que está en la palanca, ¿debería moverla o no? Y obviamente, como es un dilema, cada uno va a contestar de acuerdo a su ética, a sus principios y a lo que haría. Entonces, hay gente que me dice, yo lo dejaría seguir, hay gente que me dice, depende quiénes son los que están, si son todos ladrones, si el otro es un científico importante, si el otro es mi mamá. Bien, yo no la movería porque es como cambiar el destino y Dios solamente hace eso, me puede contestar alguien creyente. Entonces, al final es como que estos dilemas, estas cosas de decisión, se transfieren finalmente a los modelos de inteligencia artificial que deben tomar unas decisiones en todo momento. Bien, ahí les dejo de tarea que busquen sobre los dilemas éticos y, por ejemplo, cómo se traducen en este momento a los coches autónomos. ¿Para qué estamos viendo riesgos? Porque cuando nosotros queremos implementar estas cosas en nuestra organización y vamos a empezar a hacer desarrollos de IA para apoyar nuestra gestión en auditoría interna, que es importante por lo que ya les mencioné en la intro, debemos ser cuidadosos de poner también los controles necesarios entendiendo los riesgos relacionados. ¿Cierto? Porque van a ser riesgos de nuestra propia gestión como auditores. ¿Corren el riesgo de recibir ataques cibernéticos? Claro que sí, como cualquier componente de tecnología. ¿Y generan información falsa? Hoy en día no, ellos no generan información falsa. Se utiliza IA para generar información falsa. La hemos visto, noticias, imágenes y demás. Bien, aquí como
algunos ejemplos muy conocidos de imágenes que han sido generadas que no son reales. De hecho, varias imágenes que yo tengo en la presentación, como este muñequito y otros que están atrás, son generados por IAs de imágenes, porque así yo me ahorro la molestia de buscar imágenes libres que tengan permiso de uso. Simplemente voy a una IA, pongo el texto y la genero y ya, ¿sí? Y la uso. Estas no, estas son de que salieron y se publicaron como fake news. Bien, voy a poner un mensaje de ella. Yo creo que puse compartir sonido, dame un segundo. Sí, igual si no se escucha me dice. Ella es Aliyah, así se llama el avatar, es de una página, obviamente, y está creado con una voz que yo escogí, con esta imagen que yo escogí, y el texto está tomado del libro de Sálvese quien pueda, que se los puse en slides atrás. ¿Listo? Quiero que oigan como un extracto y luego me cuenten si quieren si están de acuerdo o no. Puede ser ahorita al final que abramos micrófono para todos. Algunos empleos dejarán de existir, pero la gran mayoría de los trabajos no desaparecerán, sino que se transformará. Muchas de las cosas que hacemos hoy serán hechas por las máquinas inteligentes. Esto requerirá que nos actualicemos mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora, que en muchos casos nos reinventemos. Pero no hay duda de que muchos perderemos nuestros trabajos. El gran problema para todos, como personas y como países, será cuán traumática será la transición de un mundo de trabajo humano a otro donde el trabajo estará cada vez más automatizado. Así es, por supuesto yo lo traigo porque estoy de acuerdo con alguien podría no estarlo, pero estoy de acuerdo con lo que se postula aquí y es que todos los trabajos que sean automatizables van a ser automatizados. Que nosotros hagamos uso de tecnología de inteligencia artificial para mejorar nuestra función y nuestro trabajo como auditores es otro asunto diferente. A hoy día todavía nos separa la conexión que nosotros hacemos con los otros seres humanos, los sentimientos, la empatía y ese tipo de cosas que nosotros en estar en un trabajo que no es como que empaqué bolsas y las pasé, pues generamos valor como seres humanos. Así que nos reemplacen absolutamente en este instante yo no lo veo. Sin embargo, creo que sí podemos utilizar muchas cosas para potencializar nuestra función y al final lo cierro con una frase relacionada con eso. Bien, en uno de los ámbitos donde más se está utilizando temas de inteligencia artificial, pues es en auditoría interna. Si van y ven las finales de la Hackathon y la Hackaudit, van a ver muchas cosas. Ahí hay como una muestra que yo he visto, pues estaban empresas donde se están haciendo muchas otras cosas. Esta evolución es parte como de nuestra meta. A hoy estamos haciendo auditorías normalmente descriptivas y diagnósticas, es decir, decimos, mire, en el último año hubo 20 pagos no autorizados, eso es descriptiva. Y se pasó porque los accesos estaban mal asignados, eso es diagnóstica, con una causa. Bien, si nosotros queremos hacer auditoría más predictiva, más prescriptiva, ojalá es que podamos decir, si no tomamos esta acción en este momento, lo que va a pasar más adelante es lo siguiente. Bien, si no mejoramos hoy el recaudo de cartera, lo que va a pasar dentro de un mes es que no vamos a tener caja. Y miren que esto que les estoy diciendo no es como, uy, qué pitoniza, ¿no? Es un conocimiento del proceso típico. ¿Por qué no podemos generar hoy las alertas de disminución de cartera para resolver problemas de cada futuro? Porque no estamos usando los datos, porque no lo medimos, porque no lo alertamos, porque no tenemos tableros y analíticas de auditoría continua sobre esto. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, hay que ponernos en la tarea, ¿bien? De hacer uso para poder anticipar a un evento de riesgo, la materialización de un riesgo. Así nos volvemos más asesores estratégicos, más que policías soplones, ¿cierto? Ah, miren, les cuento que él no hizo el año pasado. Vaya, ¿para qué? Es como trasnochado, ¿no? Como el periódico de ayer. ¿Qué se busca con esto? Automatizar tareas que son rutinarias. Hacemos cruces de información siempre repetitivos para las mismas pruebas, las podemos automatizar, lo decía Alicia. Si es automatizable, pues automaticémoslo. ¿Para qué lo vamos a seguir repitiendo a mano siempre? Ya sabemos dónde están los datos, ya sabemos qué se cruza con qué, pues volvámoslo automático. Podemos hacer análisis predictivo, identificar patrones, podemos darnos cuenta de desviaciones en tiempo real, vamos a reducir el error humano y podemos adaptar más a riesgos emergentes, ¿cierto? Recuerden que los riesgos emergentes son los que no estaban y yo quiero anticiparme y verlos antes de que se materialicen. Iba a decir me estallen en la cara, pero
se materialicen es como el equivalente, ¿no? Es como, ah, yo no lo vi venir, pues muy grave. Bien, quiero mostrarles este ejemplo. Miren, denme un segundo, yo miro una cosa. Ah, sí. Quiero mostrarles este ejemplo y en general hablarles de la necesidad de probar tecnología. Hoy hay muchas IAs generativas. Hay que ser cuidadosos en el uso. Recordemos que son nubes públicas, es decir, hay que tener cuidado con la información confidencial o privada, característica de privacidad que se monten este tipo de IAs para probar, pero hay que dejar el miedo a probar las cosas que ya hay, ¿cierto? ChatGPT es el más conocido, hay instancias privadas de ChatGPT, está Gemini, hay Copilot, hay muchas que se pueden hoy en día entrar y usar. En el Congreso, asistan a congresos, dense cuenta de las cosas que están pasando nuevas. Yo en el Congreso vi unos ejemplos muy buenos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos están haciendo, por ejemplo, algo que me pareció muy chévere, entre muchas cosas que están haciendo, pero presentaron una forma de presentar informes. Usted sabe que los auditores siempre estamos viendo cómo mejoramos la presentación de informes y que, de verdad, los lean. Ellos generaron algo y lo que tienen es que tienen el informe, por decirles algo, generan un QR, el auditado o el gerente escanea el QR y cuando lo escanea sale un avatar como Alilla, que eso se crea en una página, algunas son de pago, otras son free, y ella lo que hace es que lee, o sea, dice un extracto, un resumen del punto, los aspectos más importantes. Entonces el gerente escanea, la ve, ella le expone lo más importante del punto y el gerente o la persona decide si lee todo el detalle o no. Y si no, al menos se enteró, ¿cierto? De lo que estaba en ese punto. Fíjense que eso es una forma diferente de presentar lo que siempre hacemos y todos lo podemos hacer en este instante. Todos ustedes podrían salir a presentar informes así porque tienen la posibilidad de generar códigos QR y la posibilidad de generar avatares en páginas que ya existen. Bien, entonces al final es como ver nuevas cosas para ver cómo las podemos traer en nuestra práctica. Este ejemplo que les quiero mostrar es del BCP, está tomado de una de las finales de la Hackathon, es un banco en Perú, y lo que hacen simplemente es que para ellos cambió un proceso de negocio que es de los retos más importantes que tenemos en auditoría y es que un proceso cambie. Si el proceso cambia, a nosotros nos toca cambiar la forma en la que lo auditamos, no hay de otra. Entonces, este proceso de ellos, antes uno iba al banco, firmaba unos documentos, unos contratos, varios de los contratos de ellos pasaron a ser grabaciones telefónicas, la mitad, miren, de 18.000 a 8.500, es una población alta. Entonces ellos hicieron una medición y dijeron, si un auditor escucha cada grabación de contrato para buscar que a la persona se le hayan dicho la tasa, las condiciones y todo lo legal, es un cumplimiento regulatorio, toma 20 minutos. Una muestra de 25, que es lo que uno normalmente haría, 8 horas. Y si los escuchara todos, le tomaría más de un año sentarse nomás a escucharlos sin ir al baño ni tomar vacaciones. Hicieron un bot que se los va a mostrar, dura 2 minutos, que lo que hace es que coge la grabación, la transcribe, la analiza, busca los patrones que necesita y genera cuáles son los contratos que pueden tener diferencias. Miren, esto es muy representativo y lo que quiere decir es que como auditores ellos no podían dejar por fuera la mitad de la población y de pronto correr un riesgo regulatorio, ¿cierto? De cumplimiento, pero tampoco podían hacer una muestra de 25 si estábamos hablando de como de 8.500, o sea, no hace representativa la muestra, aunque defendamos las muestras estadísticamente. Había que coger la población completa, ¿listo? Entonces allí empezamos a ver que nos tocó auditar tecnología con tecnología. Bien, si no se escucha, me avisan, chicos, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hemos dividido la solución en 4 etapas. La transcripción del audio a texto con la ayuda del bot de inteligencia artificial de Azure, la transformación de la validación de datos, es decir, que todas las transcripciones cuenten con los datos registrados en el sistema, la visualización de los resultados de manera integral y la notificación de las desviaciones. Ahora acompáñenos a ver cómo funciona nuestra solución.
El bot permite transcribir los contratos telefónicos y evidenciar los parámetros a contrastar, como el DNI, el monto, la tasa y el plazo. La solución solo requiere 3 parámetros a configurar: la suscripción, el lenguaje en el cual se va a procesar los contratos y la ruta donde se encuentran los audios, para así, de una manera sencilla, obtener todos los contratos transcritos y legibles para poder ser procesados. El dashboard nos muestra la información integral de la solución, el total de contratos, tanto físicos como telefónicos, la evolución de los mismos dado un periodo de tiempo y los distintos parámetros a contrastar con un porcentaje de confianza, además de las variables de coincidencia, tales son el documento de identidad, el monto, el plazo, la tasa, el nombre del cliente y la fecha de contrato. Nuestras variables determinantes están marcadas en naranja. Luego, podemos observar el tiempo de procesamiento de los contratos telefónicos para medir el performance del bot. Y además tenemos un word cloud que nos ayuda a visualizar las palabras más resaltantes dado un periodo de tiempo. Si queremos revisar más detalle, acompañemos a nuestro AudioBot. En este bloque podemos observar cada contrato telefónico con su porcentaje de coincidencia, calculado en base a la similitud de variables determinantes. Si una de nuestras variables determinantes es diferente, entonces marcamos el registro como observado. Tenemos 4 variables determinantes y por ello el porcentaje del conforme debe ser mayor al 76%. Nuestras variables están marcadas en naranja. Además, podemos obtener los resultados de todas las desviaciones mediante correo electrónico pulsando un solo botón, compartido para todos los interesados y permitiendo a los auditores enfocarse en las desviaciones principalmente. Muy bien. ¿Cómo se ve? ¿Fácil o difícil? Bueno, eso va a depender del paradigma que tenga cada uno. Pero fíjense que escoger la solución y resolver el asunto. Transcripción de voz a texto. Está más que inventado, ¿verdad? Nuestro celular lo hace y WhatsApp tiene dictado. Esto obviamente es mucho más afinado, pero está hecho. Luego coger eso, el lenguaje natural y sacar las variables que necesitamos. Luego ponerlos en estructurados y comparar contra el sistema y meterlo en un dashboard. O sea, lo resolvieron. Escoge la parte como él explica. Esa es como la invitación. Bien, hay cosas aquí que tienen que ver con IA, otras que tienen que ver con análisis de datos, que ya vimos que es un subconjunto de IA, que lo que coge es los volúmenes de datos y los gestiona. La invitación es a que lo hagamos. Bien, quiero cerrar con 2 slides para que podamos conversar. Creo que dejé tiempo para preguntas. Si es, esta frase no es mía, la vi en un congreso y la busqué. Y es que la inteligencia artificial no reemplazará a los auditores, sin embargo, los auditores apoyados en inteligencia artificial sí reemplazarán a aquellos que no la utilizan. Y esto es un hecho, es decir, la inteligencia artificial, los desarrollos tecnológicos van a avanzar, no es que nosotros vamos a decir, no, no sé, demos un tiempo, ¿cierto? Y esperemos a que pase el boom de la inteligencia artificial. Cuando pase el boom, entonces seguimos haciendo nuestro trabajo como antes, eso no va a pasar. Cada vez antes se va a desarrollar más. Y de hecho, entre más nos demoremos en subirnos, más grande va a ser la brecha para colocarnos al día, porque va a estar difícil, pero un poco la pregunta no es si lo vamos a hacer, sino qué tan rápido lo vamos a hacer. En conclusión, quiero decirles que no podemos quedarnos como velas y aquí está esta es historia que no es historia, pero ustedes no creo que haya gente que haya visto cuando alumbraban las calles con velas, pero hubo una época en la que las calles la alumbraban con velas. Antes de la luz eléctrica había funciones y había oficios de candeleros y ellos prendían las velas, bien, y era la forma de iluminar. Había toda una industria, había gente muy buena, eran expertos haciéndolo, sabían de velas más que cualquiera en el mundo.
Cuando entra la energía eléctrica y aparece el bombillo para iluminar, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con este oficio? O aprenden de bombillo, circuito, cierto, y luz eléctrica, o se dedican a otra cosa. Y es en realidad cuando se presenta una disrupción en cualquier proceso que toca tomar la decisión en cuáles van a ser las acciones que uno va a tomar para enfrentar esa disrupción. La luz eléctrica no nace de la evolución de las velas, nace de una disrupción en la forma en la que se hacían las cosas. Así que la invitación que quiero dejarles hoy es, tenemos la opción de empezar a explorar las cosas que ya existen de inteligencia artificial, de hacer un cambio importante en nuestro paradigma, en la forma de ver las cosas y empezar a emplear ya las herramientas que están a nuestro alcance, obviamente con un uso considerado y cuidado en los datos y la privacidad y confidencialidad, pero no estamos como para esperar más. Bien, preguntas, abro el espacio y por supuesto agradecerles a todos por la atención y a Isaaca por la invitación. Cuéntenme. Gracias, Pau. Sí, los micrófonos los pueden abrir para los que quieran realizar algún comentario o bien que quieran realizar alguna pregunta, que tenga alguna duda o inclusive si tienen alguna vivencia o algo que quieran comentarnos, bienvenidos adelante todos. De acuerdo, me encantaría escucharlos. ¿Quedaron asustados? ¿Preocupados? ¿No les dije nada nuevo? Bueno, si les da pena, pueden escribirlo también y lo leemos. No pasa nada. ¿No me quieren hablar? Háblenme, que todavía tenemos como 4 minutos. Mentira, como 8 minutos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Paola, por la presentación, me encantó, te soy sincera, me encantó. Tal vez mi duda va un poquitito relacionada con lo último que acabas de mencionar sobre los cuidados que hay que tener con la información confidencial. Mm. No sé si así funcionará en todos los países, pero al menos por acá, desde la parte pública, cuando se está ejecutando una auditoría, toda la información en el momento de ejecución de la auditoría es confidencial. Entonces, ahí tenemos un tema porque para pasar claro, ahí pega mucho con el cambio de paradigma que hablabas, ¿verdad? Porque para poder pasar a una auditoría ya de enfoque continuo, ¿verdad? No podríamos tener ese planteamiento así como está en este momento. Por ahí va un poquitito mi consulta. Muchísimas gracias. Súper, gracias a vos. Mira, dos cosas. Si van a montarse en un proyecto de auditoría continua, piensen en algo que yo le llamo el ambiente tecnológico de auditoría. Piensen en ustedes tener un servidor o una nube privada donde empiezan a hacer sus desarrollos, donde cogen los datos, donde entregan los datos, donde se crea como ese ambiente, porque muchas veces empieza a adelantar trabajos como que en las máquinas de los auditores, y si se pierde una máquina, se pierde todo el proyecto de auditoría continua. Entonces, si lo vamos a hacer en serio, digamos, apoyado por la alta gerencia, con un presupuesto y demás, monten el ambiente tecnológico y ahí montan un ambiente de pruebas con datos de pruebas, por ejemplo, y utilizan inteligencia artificial generativa de alguna manera controlada. Si no lo vamos a hacer así, pero mi invitación es a que usen la inteligencia artificial generativa que existe, que puede ser pública, háganlo. Si no van a pagar, digamos, como un licenciamiento, un Amazon, un Azure, como lo veíamos en el ejemplo y tal, que sería ideal, ¿cierto? Si van a montar procesos ahí completos, pues buscar nubes, Azure y cosas para hacerlo. Si no, y van a experimentar inicialmente, enmascaren la información. Es decir, monten todo lo que necesitan, no sé, necesitan todo un proceso y que saque ciertas cosas, pues cambian los valores, cambian el nombre de la organización, modifican alguna información para cuidar la confidencialidad. Igual él les va a procesar lo que necesitan, imágenes, resúmenes, lo que necesiten, ¿sí? Y así empiezan a probar un poco
cuidando. De hecho, esto que yo les estoy sugiriendo debería estar ya en las campañas de concientización para los usuarios en las organizaciones, en la política de seguridad de la información, porque ya muy seguramente en nuestras organizaciones la gente está utilizando ChatGPT para ahorrarse un montón de pensadera en su trabajo diario y está poniendo información corporativa de una vez para hacer sus resúmenes y sus presentaciones. Entonces hay que hablar, aquí pues no andamos mucho en eso, pero hay que ahondar sobre los riesgos dentro de la organización para que no solo en auditoría, sino que la organización, todo el que la use con mucho cuidado. Roberto tiene una pregunta por aquí, con gusto. Dice, me gustaría conocer su opinión sobre los cambios en la parte de preparación académica de los auditores. Gracias. Sí, yo suspiro. La academia, ustedes siempre saben que va más tarde que lo que se necesita laboralmente, ¿cierto? Apenas ahora, digamos, a través de ISACA, que hacemos relaciones con universidades y tal, estamos intentando incluir muchas de las cosas que necesita un profesional adelante desde la academia, ¿cierto? Eh, Porque se están necesitando otras cosas y la universidad no nos está preparando para eso. Es parte de lo que hacemos, ¿cierto? Dentro de ISACA. Ahora bien, ya con los auditores que tenemos en la organización y que necesitamos ver si tenemos la preparación que necesitamos para nuestro proyecto, pues ahí toca revisar, yo no sé si se lleva tu pregunta también, pero toca revisar qué tenemos, qué formaciones y decidir si hay que hacer un upskilling, que lo llaman, y es como una mejora en las habilidades del equipo a través de cursos. Ustedes saben que ISACA es una organización de formación a través de diferentes formaciones y cursos y demás. El Instituto de Auditores Internos también en Costa Rica y en otras partes tienen muy buenos cursos y es formarse, ¿cierto? Si decimos que no, que lo que necesitamos es atraer nuevos skills, pues entonces es buscar los que necesitamos para completar el equipo. Bien, pero en general yo siento que sí, que la preparación académica de los auditores tiene que darse, que las organizaciones tienen que tener horas y presupuesto de formación para mejorar las habilidades de sus auditores y sus conocimientos, sobre todo con la necesidad que hay hoy en día y que se está expresando en diferentes documentos y en diferentes estudios. Y traer gente nueva. Creo que hay una gran ventaja que yo he visto en las áreas cuando llegan chicos, yo tengo 40 años, pero cuando digo yo llegan chicos de 20 y algo, desarrolladores con ideas nuevas, con unas habilidades en Python, en R y cosas increíbles, son muy buenas porque le suman al equipo esas habilidades que se suman con mi experiencia, digamos, como auditor y gestión de riesgos y encontramos un punto en el que trabajamos juntos. No debería ser ni una, ¿cómo se llama? Como una competencia, ni algo que no estemos considerando incluir dentro del equipo. ¿Qué nuevos skills o roles deberán conocer los auditores para el uso de IA? Mira que para el uso de IA puntualmente, ninguno. Hoy en día cualquier IA generativa no es sino usuario y contraseña y a usarla. Pero si ya queremos coger un proceso de negocio como lo veíamos en el ejemplo del PCP, vamos a necesitar que el auditor tenga los skills que mencionaba yo acá. O sea, que sepa de auditoría, que sepa de análisis de datos para que no le dé miedo coger grandes volúmenes de datos, que tenga habilidades de TI, y que tenga habilidades de relacionamiento, de resolver cosas, de relacionarse con otros, con otras disciplinas y demás. Creería que es una unión de estas cuatro, lo que pasa es que cada uno las va a tener, algunas en mayor y en menor proporción, pero creo que sería como por aquí. Como que ya no hay más. Vamos a ver si alguna otra consulta o duda que tengan, sino para ir finalizando la charla. Igual ahí me encuentran en redes, en el camino, por ahí en Costa Rica. Exactamente. Bueno, Pau, creo que no hay más preguntas de momento. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Para aquellos que desean revisar el contenido nuevamente, la grabación de esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y esperamos contar con su participación en futuros eventos. Y a Pau, muchísimas gracias de verdad por sacar este ratito y enseñarnos
sobre la inteligencia artificial el día de hoy. Un poquito, porque uno sabe que es un tema bastante extenso. No, con mucho gusto. Gracias por la invitación, por confiarme a sus asociados, por dejármelos en mis manos. Chicos, Listo. con mucho gusto. Gracias. Gracias a todos y que pasen una muy bonita tarde. Nos vemos en otros eventos. Chao. Gracias.